come and stare at us. Blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us, and later say it's all our fault. Buenas tardes, estamos nuevamente con Mundo Almaluz y hoy con dos grandes escritores. Como ustedes verán, Paulina Sarson y Roberto Alario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. Buenas tardes, gracias por lo de grandes. Gran. Acá estamos con Carmen, una grande. Bueno, hoy van a tener que aguantar mis maldades, no tengo quien me controle. Tenemos a Anita Diamante de viaje y Adriana está en una reunión muy importante y tratando de llegar, así que vamos a ver. Mientras tanto, acá alguien me está haciendo señas que me van a controlar desde allá lejos, pero no puedo hacer maldades en mis preguntas, puedo deleitarme con unas preguntitas. Así que para disfrutar esta hermosa tarde, vamos a comenzar con Paulina y un pacto. ¿Qué pacto, Paulina? Un pacto entre escritor y lector, o ese pacto íntimo, ese momento de fusión en el que ya el escritor toma distancia y ese relato, ese cuento pasa a ser propiedad del lector y lo lleva por su propio camino, que no siempre es el que había trazado el autor. Así, ese pacto que implícitamente el autor le deja que los personajes sigan su vida en el lector. Creo que sí. Además, mis cuentos no son demasiado descriptivos. Sí en los hechos, pero no tanto en los personajes, en los ambientes. Eso corre exclusivamente, casi te diría, por la imaginación del lector. En qué lugar están, el tiempo, la fisonomía, las edades. Y bueno, se empieza a tejer ese pacto en el que el escritor propone estos hechos y el escritor los va completando. Le va poniendo los ingredientes para llevarlo por su propia ficción, por su propia fantasía, de ponerle cara a los personajes, de ponerle, como te decía, paisajes, de ponerle edades. No siempre, no en todos ocurre esto. En algunos cuentos me tomo. El atrevimiento aparte es necesario. El atrevimiento. Si me permiten la intromisión, Sí, qué no. importante que es provocar la idea que se haga el lector acerca de los personajes, los lugares, las circunstancias, ¿no es cierto? Porque uno de los requisitos para ser escritor es ser provocador, precisamente. Y además, el cuento que puede haber surgido de una vivencia, de una experiencia, de una lectura, de un sueño, montones de espacios de imaginación que tenemos los autores, el lector los puede trasladar a sus propias vivencias, a sus propios recuerdos. Y donde yo pongo, o el autor pone a Carmen, otro lector puede poner a Paulina, o puede poner a su madre o a su tía, y lo visualiza de otra manera, contextualizado en el cuento. Por eso hay cuentos que atrapan a unos lectores y cuentos que atrapan a otros. Y después de eso vamos a hablar. Y de los cuentos nos vamos a la novela. ¿Por qué, Roberto, la vida comienza a los 40? ¿Tiene algo que ver con tu vida? No, no precisamente. Tiene que ver con la vida de todos. O sea, que también con la mía, tangencialmente, es así. Tiene que ver.
En esta última obra que hemos editado con la editorial Almaruz, incluyo 3 novelas. La primera de ellas es, como vos dijiste, La vida comienza a los 40. ¿Pero por qué a los 40, no a los 50, no a los 30? ¿Por qué los 40? Ah, no Y sé, yo no esa llegué es- todavía. esa- Yo tampoco. Claro, a mí me contaron. No Esa, te contaron. esa es una circunstancia que surge o tiene que surgir de la lectura de la novela, ¿no es cierto? Porque precisamente a los 40 es cuando se hace una inflexión. El personaje, el protagonista, está contando todo lo que le pasó desde que tiene uso de razón hasta los 40 años. Pero en realidad la novela comienza cuando ya esa persona ha pasado los 80, ya es octogenario y hace recuerdos de todo eso. Y deja en el medio precisamente el espacio entre los 40 y esos 80, 80 y pico que tiene, para que el lector lo llene de la manera que le parezca. Es decir, los dos Ese pacto. piensan lo mismo, es el Claro, pacto. estamos El provocando. lector tiene que completar Sí, sí, paisaje, sí, sí, completar sí, sí. fecha, Y la- completar años. Claro, lo característica que tiene esta novela precisamente es ser muy porteña, tiene pinceladas de porteñismo, le digo yo, ¿no? Si bien el protagonista comienza su historia desde muy pequeño en un suburbio del Gran Buenos Aires, finalmente se traslada a la capital federal y ahí desarrolla plenamente su vida, ya su vida de adulto, ¿eh? Hasta que llega a los 40 años en que la novela finaliza. Bien, pero no aclares mucho. ¿Qué No pasa? quiero aclarar más. No. Tienen que leerla acá todos los oyentes. Vos siempre me haces hablar de más. Yo no te hago, yo te corto, eso sí, yo te corto, acá vamos a cortar. Paulina, vamos a ir pimponeando. Paulina, con tu pacto. A ver, tu profesión también de periodista, tu estudio de periodista, ¿tiene algo que ver en estos cuentos, en este pacto? Toda la ejercitación, la práctica que tiene que ver con la escritura, con la lectoescritura, obviamente se traslada a esta nueva etapa, de escritora de ficción. Creo que hay cierta porosidad de la realidad, de eso de que es la crónica periodística, el hecho periodístico, la observación de esa noticia llevada a clave de ficción. El hecho de manejar los espacios, trato de ser económica en los relatos, economía de palabras. Eso está marcado por el tema de Ojo que la economía va espacios. para él. También anduve incursionando por esos lugares, por esas carreras. La economía de palabras, por eso también creo que esto de no hacer demasiada descripción, ¿no? Porque además de hacer más lenta la lectura, creo, por lo menos en mis cuentos, no suma. No suma. Por eso tiene que ver también con el periodismo, que se enfoca en el hecho y tiene que ser rápido. Exactamente. Y también, bueno, claro, el tema de los diferentes lenguajes, ¿no? Como en el cine, la economía no puede ser idéntica la novela al film, son diferentes lenguajes. Puedes decir, yo leí el libro y me gustó más, claro, por supuesto. Siempre y cuando no hayas visto la trilogía del Padrino, ¿viste? Ahí ya estamos hablando de palabras mayores del cine. Pero es indispensable la economía en los diferentes géneros, en unos sí, en otros no, las diferentes técnicas, y yo creo que sí, que mis cuentos tiene, no solo en el tema de la extensión, sino también en los hechos de índole social. Acá en Un Pacto tenemos gris, un gris utilizado como metáfora o como fábula, y remite a un hecho tan trágico como es el atentado contra Lamia, en clave de ficción y te decía, fábula.
Más que fábula, metáfora. Tal vez. Yo diría las dos, porque el gris sigue siendo gris, pero la fábula justamente es que sea el gris. No quiero contar yo tampoco que el Mirá, narrador vamos sea, haciéndolo con la cabeza que el acá, narrador Roberto. sea un gris, o sea un algo abstracto. Un Le ponemos símbolo, voz a un gris. un símbolo. ¿Viste, Carmen, que vos nos haces hablar? Y bueno, yo dije que acá no tengo nadie hoy Y que vos me sabés pare, que yo entonces estoy voy muy de poniendo. acuerdo con Paulina, con eso de la economía. Hace poco terminé de leer un libro muy voluminoso, 800 páginas. La historia era muy buena, pero había exceso de palabras. Y hacía que yo me salteara párrafos enteros porque veía que ahí no hacía nada. Y decía que el personaje se levantó, empezó a caminar, encontró una mata de pasto verde, pero estaba amarilla, y más allá había parro, entonces pasó a través de una piedra. Y todo eso para decir que se había trasladado 3 metros de su Bueno, yo no voy a decir, cocina hay una novela que hasta el nunca la balcón. pude leer. Oh, se Se cayó. me cayó Se, mi ca- libro. se enojó trilogía. Sí. Pero no nos pasa, por lo menos a mí me sucede que eso hace que, bueno, en definitiva lo termino leyendo, lo termino de leer en algún momento, pero no nos hace que dejemos de lado la lectura y vayamos por otros caminos. Eso tan denso, tan pesado, muchas veces innecesario, por supuesto que había autores clásicos que lo utilizaban, que era su herramienta, la necesitaban, pero hacían un uso de la palabra y del lenguaje que no nos aburría Son jamás. estilos. Como lector, yo comento mis situaciones, ¿no? Otra persona podrá ser totalmente distinta, le podrán gustar otras cosas. Eso es mi forma de pensar. Sí, yo Bien, estoy y de ahora vamos acuerdo. a ver una preguntita para Roberto. A ver, ¿cómo surgió Kimahuatris? ¿Y Kimahuatris. por qué se vivió 120 años y por qué ese nombre tan ¿Y complicado? por qué tenés que decir que vivió 120 años? Y porque No tengo lo ganas de generar cuentes. expectativas. 120 años son mucho, no es una economía. Lo peor o lo raro, digamos, es que siempre guardaba su apariencia. Exactamente, y no murió, Se aclaremos mantuvo que no. en sus 32 años. Y Kimahuatris es un personaje imaginario. Está en la ¿Muy imaginación imaginario o Sí. tiene algo de real? Y eso tenés que interpretarlo a través de la lectura. Ay, no seas malo. Vos lo has leído, lo has leído. Sí, pero por Así eso. que lo habrás interpretado de alguna manera. Pero, ¿y el que quiere saber algo acá? Para eso Que están el las oyente- interpretaciones de cada uno. Ah. El protagonista lo ve, pero nadie más lo puede ver. El protagonista sabe lo que le dicen, pero no lo escucha. Entonces, vos tenés que interpretar cómo sería ese personaje en tu vida, por ejemplo. Si pudieras llegar a tenerlo. No cualquiera lo puede llegar a tener. Exacto. ¿Pero por qué ese nombre? ¿De dónde surgió ese nombre? Bueno, ese es el nombre que el mismo personaje imaginario puso en la cabeza de su interlocutor. Es ¿Y más, en el autor quién se lo puso? no sé, entonces, a ver, vamos por partes, vamos por partes. El protagonista dice que se lo imaginó así y que ni siquiera sabía si se escribía de esa manera. Exacto. Claro, entonces por eso le llamaba Kimo, Kimo, es decir, que para ahí no es más fácil. equivocarse, porque es más fácil. Y es más fácil, porque Exactamente. está que está viendo siempre. Ahí Y me a olvidó mí, una consonante. ¿cómo se me ocurrió a mí? Y sí, ¿cómo? No sé, quizá me lo dijo el protagonista. Ah, quizás puede ser. Claro. Todo puede ser en la vida. Claro. Así que tal vez te lo dijo. Y se, vas a dejar al, Sí. al oyente con esa ¿Me seguís intriga. preguntando? Y no, vamos a ir a un corte musical a pedido de Paulina, música clásica. Y mientras tanto, Paulina va a buscar un cuento que le llame la atención más que otro y va a comenzar a leer algo. ¿Y qué te parece? ¿Podremos ir a un cortecito?
Bueno, y ya volvemos con más Mundo Almaluz y lo que le habíamos pedido a Paulina, leer un fragmento de uno de sus cuentos, pero Sí. dejando intriga para que el oyente tenga ganas de ir corriendo a la librería y terminar de leerlo. Antes, si me permiten, en respecto a lo que decía recién acá mi colega, hay un cuento en este pacto donde precisamente hay, muy sutilmente, hay que llegar casi hasta el final para percatarse de esa interacción entre el autor y el protagonista, que se puede llegar a dar también, ¿no? Porque como dijo él, quizás me lo contó el protagonista. ¿Y por Ah. qué no? Claro, puede ser. Y en mi cuento Derecho de Autor hay algo de eso, los invito a leerlo, es uno de mis favoritos. Y otro de mis favoritos tiene una influencia nada más ni nada menos que de Jorge Luis Borges. ¿Le suena? No sé, por Un ahí tal- sí, un tal Jorge que estaba por ahí, Sí, y con que sus laberintos y escribió demás. un cuento no muy bueno, mediocre, porque este señor Borges no escribía muy bien, creo. Nunca Ojo, ojo, ganó que un alguno lo Nobel. va a tomar en serio, Bueno, ojo. lo Nunca ganó el discutiremos. Nobel. ¿Eh? Nunca ganó el Nobel. Y será Bueno, alguna envidia, ¿viste? pero ¿quién lo ganó? Kissinger, no en literatura, No en literatura. pero digamos que ahí ya está todo dicho por dónde viene el Nobel. Eso es otro tema. A ver, dale, vamos a Bueno, escuchar a Paulina. Borges, dije, había escrito un cuento, el otro. El otro. Y esta entrometida, aquí presente, escribió la otra. A Y, ver. les voy a hacer lectura de un fragmento. Decía. Volviendo a Boston, por fortuna me distraía de mi pincel con cualquier tontería. Un perro, una pareja abrazada, una hoja al viento, o dos hombres que hablaban pausadamente, uno joven y el otro mayor. En retrospectiva, demasiado mayor para mis 9 años. ¿Quién podía ser el abuelo del otro? Perdón, ahí lo dije mal. Me recuerda a Leluti esto que estoy leyendo mal. Ah, bueno. Quien podía ser el abuelo del otro conducía el diálogo. Yo apenas percibí algunas palabras familiares, ya que me encontraba a cierta distancia. Dudo que se hubiesen percatado de nuestra presencia. Nunca rieron ni tampoco se acercaron. Cada uno permanecía sentado en un extremo del mismo banco. Se percibía recelo y desconfianza. Lo que me pareció más curioso fue ver que ambos tomaban dinero de sus bolsillos, tras lo cual el muchacho rompió un billete que el viejo le entregó. A su vez, este arrojó al lago una moneda que le dio el joven. Al rato de haberse marchado el mozo, que dicho sea de paso llevaba vestimenta bastante antigua para la época, llegó una mujer para acompañar al viejo. Recién en ese instante me percaté de su ceguera. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Ahí nos Está quedamos. dando ciertos indicios, ¿no? Exacto. A ver, ¿quién quiere saber el final? Y Vaya. bueno, Tenemos que leer el libro. altamente Exactamente, hay que recomendable. Hay que leer el pacto, libro. un Muy pacto. bien. Y vamos para Roberto, vamos para la tercera novela de esta trilogía. que- Las flores son para para los los muertos. muertos. ¿Por qué? Esa es otra frase hecha. Todo Pero- el mundo la conoce. Exacto, pero ese que vamos a hacer, puedo decir una cosita acá muy subjetiva, es la que más me gustó. ¿Sí? Mirá vos. Es la que más me gustó. Bueno, para el escritor, cada obra es un hijo. Y bueno, Así que los hijos son todos iguales. dicen, Sí, dicen, dicen. ¿será cierto? Dice, sí, es así. Es así. En el corazón son todos iguales. Para el corazón son todos iguales. Bueno, las flores son para los muertos es una frase que se repite en la novela 2 o 3 veces y en realidad es la médula del relato.
raro que tiene esta novela es que no la escribí yo. Me la contó su protagonista y como que no tenía suficientes recursos, quería que alguien más preparado lo escribiera. Así que, como yo pongo en la novela, quien escribe es el relator, no es el mirá. protagonista. Entonces Es- relata lo que le dijeron. Es decir, vos sos un Sí, intermediario. sí, nada que ver. Yo simplemente escribo. Como en Diario de un náufrago de... Claro, un intermediario nada más. Así es, el relator. Entonces, de vez en cuando me permito hacer una nota y la llamo nota del relator. ¿Y nos podés contar aunque sea una notita, algo? Alguna de las notas, bueno, que el protagonista se enamoró de una mujer, yo le llamo de tipo farragoso, una mujer una mujer plena, una mujer obcecada, de gustos muy determinados, ansiosa por llevar a cabo todo lo que quería. No eran grandes esperanzas las que tenía, sino simplemente proteger a sus hijas y trabajar para lograr que sus hijas, que era su familia, estuvieran bien. Para ello lo llevó al protagonista a tomar decisiones bastante distintas a las que estaba acostumbrado a tomar. ¿Sí? Y nos deja con esa intriga. Bien. Cada vez más. Más intrigante. Sí, queda tengo miedo de esto. hablar más y que vos me digas que hablé demasiado. ¿Viste? Tiene miedo que los reten. Qué Sí, mala sí, fama sí, que sí. me hace. Sí, tengo Ah, bueno. antecedentes. ¿Qué Pensaba antecedentes? en esto de los hijos, ¿no? Si se quiere por igual a todos, no sé, yo tengo un solo hijo y por ahora un solo libro. Ah, eso te iba a preguntar. Hijos no voy a tener más. Pero Quizás libros, nietos, ¿y pero libros? libros, Es decir, hijos por literarios. seguro que sí. Y yo creo que Ya, sí. ya se está trabajando y mucho en eso, porque no solo en el género de cuentos. Bueno, yo quiero hacer una pregunta más antes que nos digas sobre el futuro hijo. ¿Cómo se gestó un pacto? Es un hijo, así que tuvo una gestación. Tuvo una gestación que se dio es una historia de vida, por supuesto. Yo venía transitando la recuperación de una enfermedad. Eh, Mi esposo siempre apostaba por mí en cuanto a la ficción. Eh, no sentía que fuese algo que me perteneciera como narradora o como escritora, así como lectora. Y también estaba transitando la docencia con los talleres de publicidad, de periodismo. Y noté que había grandes vacíos en cuanto a lo que era la enseñanza de la literatura. Era todo muy arcaico, que no se abría nuevos géneros, que había también la modalidad de la enseñanza, era muy cerrada, muy aburrida. Por algo los chicos se aburren en la materia en general. Y bueno, tomé postítulos de enseñanza, de escritura y literatura, donde se nos pedía que hiciéramos nuestros propios trabajos, ¿no? Postítulos para docentes eran. Y bueno, me da un poquito de pudor, pero comenzaron a destacar Aptitudes. mis escritos. Además que surgían con mucha facilidad. Los resolvía rápido en la clase. Bueno, no voy no quiero hablar mucho de esa etapa porque... Y bueno, también estimulada por mi marido, me dijo, ¿por qué no empezás a participar en los concursos? Y pedí ayuda a una escritora, familia, música, bueno, un artista, ¿no? Cómo se iniciaba ese camino de los concursos. Explicó un poco, mandaron enlaces, elegí un cuento que me gustó mucho, que había empezado a escribir, así que surgió.
Lo envié al concurso, primera vez que mandaba un concurso, y obtuve el primer lugar. La presidenta del jurado era Adriana. Y bueno, yo ya había escrito otros, como te decía, más rudimentarios, en estos cursos que había hecho. Y bueno, seguí escribiendo, me ilusionó mucho esto, pero bueno, empecé a compilar, escribí más, tomé los cuentos anteriores, yo los corregía, los modificaba y, o sea, muchas veces le cambiaba los pañales a los... Ah, viste, como si fuera un bebé, Claro, tu hijo. mucho, mucho. O sea, el cuento que aparece acá no es el original, ha crecido y mucho. Y después de publicado, ¿siguen creciendo? Sigue creciendo con más cuentos y sigue creciendo el entusiasmo por la recepción que está teniendo. Y no sé si tengo, porque si no, no quiero tampoco acaparar. Mi papá, Eugenio, era oriundo de una colonia de Santa Fe, la colonia de Moisés Ville, la primera colonia judía en Argentina, fundada, bueno, ellos, si bien mi papá y mis abuelos habían nacido ya en Argentina, los antepasados no, y la biblioteca, le envié esta semana un ejemplar a la biblioteca Barón Hirsch, de allá de Moisés Ville, ya el nombre simbólico, y el agradecimiento, las palabras que recibí de tan cálidas, inmerecidas por otra parte. Ya empezó a circular, ayer mismo se recibió, ya empezó a circular en la comunidad, es muy pequeña, y también hubo ya gente que preguntó dónde lo podía conseguir. Bien. Y además la recepción que está teniendo también en cuanto a las ventas en este poco tiempo que tiene, la Feria del Libro realmente creo que le da legitimidad al autor. Yo tengo mi posición tomada respecto a la Feria del Libro, pero tengo que reconocer que legitima al autor y el esfuerzo de la editorial Almaluz para darnos ese espacio para el día de la presentación, la prensa, eh, ese salón maravilloso, la concurrencia, luego la firma del stand, la difusión, todo ese esfuerzo que hizo Editorial Almaluz para darnos un lugar a los nuevos y no tan nuevos autores, nos ha dado una legitimidad que sinceramente a mí me sorprendió. Y eso hace que el libro, ¿Y que el cómo te pacto siga creciendo? se esté cumpliendo, Se esté este pacto, cumpliendo se y esté crezca, cumpliendo en un ida dé y frutos. vuelta. Y también he tenido devoluciones también muy lindas de lectores. Bueno, ya que estamos hablando de la Feria del Libro, y yo tenía otra pregunta, pero vamos a ir por otro lado. Vos que ya estás experimentado en la Feria del Libro, ¿cómo la viviste? Porque vos ya estuviste en varias. Sí, varias. Estoy notando que cada vez la concurrencia es más grande. Yo he tenido conocidos que iban a verme y no pudieron entrar. Yo mismo tardé 45 minutos más de lo que pensaba que tenía para llegar, para poder llegar al stand el día de la firma, Sí. ¿no es cierto? Bueno, pero eso también trae aparejada la afluencia de gente, la afluencia del público. Hubo gente que se interesó, profesores de literatura, precisamente una chica, Gabriela, que se interesó mucho en las novelas, precisamente, y se llevó un par de estos libros, ¿no? Bien. Y el Este, día de la presentación, ¿cómo te sentiste? en la sala, En la sala. la Ella sala, comentó ahí su primera vez y no fue la tuya la primera, pero no, bueno, he tenido salas más grandes, de más público y de más beneficios, llamémosle así, ¿no? Los beneficios son sponsors, gente que viene de afuera,
que le interesa, bueno, cada presentación es distinta, sin duda, y en cuanto a la organización, a la repercusión, todo eso, es todo igual, todo bien, ¿no es cierto? Pero ya te digo, son todas distintas. No hay dos iguales. No hay dos Esta iguales. me gustó, por supuesto, fue muy linda, Ajá. fue muy buena y muy caluroso todo, y siempre estamos acostumbrados a las atenciones de Adriana, de la editorial, sus fotógrafos, el equipo de sonido, bueno, en fin, las proyecciones, fotos, todo eso, sensacional, muy bueno. Bien, y ahora ya sigo con vos. Para un cach- No, No, no te sí, me enojes. no, A no, ver, no, voy a para preguntar nada. algo, que era lo que ya iba a apuntar. ¿Por qué uniste estas 3 novelas en una trilogía? Sí, ¿Hay algo que las une? sí, o- por supuesto. Aparte del No, no. narrador y el autor ahí. Yo ¿qué? antes de poner nada escrito que no sé, voy al diccionario de la RAE y me informo, ¿no es cierto? Entonces el diccionario de la RAE dice que una trilogía es tres obras, es la conjunción de 3 obras que deben tener cierto hilo conductor, Bien, que por puede eso- ser en los argumentos, puede ser en los personajes, puede ser las intenciones. Y ¿Y yo acá encontré cuál? que todos los protagonistas tenían una intención de gran difusión, querían decir todo lo que sentían, querían que eso se difundiera y que la gente pudiera tener acceso a todo Es eso. decir, que la culpa Claro. de que sea una trilogía la tienen. Yo. ¿Quiénes? Yo. No, ¿quiénes? Los personajes. Los personajes Sí, son sin los duda. culpables. Son los personajes. Título que te diría que fue cuestionado. Yo siempre discuto los títulos con las editoriales, ¿no? Tanto en mis libros técnicos como estos novelas y cuentos que tengo por aquí. Y es siempre se bueno discuten discutir. los títulos, Es ¿no? bueno discutir. Y en este acto privó mi idea. Que la tuve que defender. Pero ¿no te parece que es bueno discutir? Se Porque pretendían uno otras, sí, se es pretendían bueno, otras, porque pero primó uno esta. ahí va demostrando que es lo que quiere. Privó y si esta. fue otro, no. En otros casos no tuve esa suerte. Pero bueno, siempre hay puntos de vista distintos, ¿no es cierto? Está el punto de vista comercial, está el punto de vista literario, está el punto de vista de los afectos que uno tiene, que a veces hacen que lleve al título algo que quizá no sea comercial. Pero bueno, como dijimos ya antes, estos son los hijos. ¿Y quién le da el nombre a los hijos? Los padres. Aunque el hijo después se enoje. Sí, sin duda. Todos tenemos algún conflicto con nuestros nombres. Exactamente. Paulina, a Carmen. ver, vos dijiste que este no va a ser tu único hijo literario. Es decir, que ya se está gestando algo por ahí. Por el lado de cuento, novela. Sí, no, cuentos. Bien. No soy de novela, todavía. ¿Viste? Quizás Escuchaste, ¿no? mi- Todavía. mi Ojo. propia ansiedad. Tengo una en carpeta basada en un hecho real. Bueno, no voy a adelantar nada porque no sé ni siquiera si esa la voy a terminar de escribir, pero sí, mirá, hablando de economía, que aquí en mi pacto, hay un cuento que se llama La impunidad del fantasma. Mirá que ya dejó de ser tu pacto, es un pacto de todos. ¿Ya está? En este pacto, la impunidad del fantasma es una adecuación de esa supuesta novela. ¿Por qué? Porque considero que tiene resto para una novela, pero sin embargo se gestó al revés, se gestó como novela. Y tenía el final, tenía el principio, y el transitar se me está haciendo, no me gusta Vos querés escribir economizar. tanto. Exacto. Y entonces logré redondearlo en un cuento. ¿Sí? La impunidad del fantasma. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el fantasma con la corrupción? Y Y- habrá que leerlo. Exactamente. Nadie sabe quién fue.
Nadie nunca sabe quién fue, todos sabemos, pero nadie sabe. Y tiene también algo de humor, tiene algunos toques simpáticos ese ¿Qué tipo cuento. de humor manejas? Y el irónico un poco. Ahí te quería agarrar. Pero no siempre, no siempre. También hay pasos en este pacto muy dulces, como Mi Niña, que es el primer cuento el que accedió al primer lugar que te comentaba recién en este En ese concurso del Rotary. Mi Niña, es muy dulce la figura de esa mujer, de esa niña. Si bien no es muy humorístico, no es humorístico, pero tiene una cadencia muy dulce, muy, muy dulce, ese transitar por las calles de la infancia de esta mujer y esta niña y su propia niña. Y bueno, en carpeta sí ya está en la editorial, vamos a ver, son cuentos o relatos vinculados, que no son el tema de la trilogía, pero esto está todo condensado, todo condensado en 10 cuentos protagonizados por mujeres. Está tan de moda esto, pero justamente rompiendo esa moda, los temas tan de moda. Como decimos, este es un hijo entre Miriam, una de mis amigas que me acercó la idea, una de mis grandes amigas, y bueno, durante la pandemia lo estuvimos pensando. Tenemos la idea de que vaya con ilustraciones de Miriam, sería el aporte también de ella. Mujeres, como digo, como nosotras, como vos, la vecina, la madre, no siempre la mujer víctima, la mujer ninguneada, La mujer emprendedora. otro tipo, o sea, las mujeres que conocemos cuando salimos a la calle y hablamos con la vecina, ¿sí? Que también tenemos historias, que también, o sea, sin golpes bajos, sin estridencias, sin diarios, sin las letras molde de crónica, esos carteles rojos, también son historias que valen la pena. Y el hilo conductor es que cada protagonista ya tuvo intervención en el cuento anterior. Es decir, un personaje secundario del cuento 1 va a ser la protagonista del cuento 2. Ah, Siempre son conocidas, no la primera y la novena, quizás, con la décima sí, pero la primera con la segunda con la tercera. Historias sencillas, pero no por eso menos valiosas, donde nos podemos reconocer, creo que todas las mujeres, esa mujer que no es, a la que no se le da protagonismo por sus La mujer por cotidiana. su felicidad, sí, por su historia, la mujer cotidiana, y no trasciende por sus tragedias, ¿no? Ni tampoco la mujer súper exitosa que nació en la miseria total y siempre fue golpeada y siempre fue perseguida y ahora es presidente. No, tampoco. Es leernos, conocernos. Bueno, también hay otro en este estilo que estoy haciendo, de cuyos cuentos estoy escribiendo ahora, en la Mirá, actualidad. no se da descanso. No. Y vamos a Roberto, ¿qué estás haciendo? Ya que estamos hablando de los futuros hijos. Vos sabés También que lo los que hombres estoy que están- haciendo tiene mucho que ver con mi última entrevista con ustedes. Ah, Porque ustedes ese día me dijeron, tenés que escribir las memorias de tu sobrevivencia. exacto, que sabemos que Sí, fue una sobrevivencia. Bueno, Fuiste ya uno de los primeros ya con llevo COVID. 27.000 palabras escritas de ese tema. Lo que no tengo presente sentido, ese es mi libro del año 2024. No tengo definido el título. Primero pensé en llamarlo Sobreviviente, y después Memoria de un sobreviviente, después dije, eso es algo muy común. No, bueno. Entonces se va a llamar Mi primer día. Ah, Y seguimos por ese camino de la vida, empieza, empieza a los 40. Claro, Porque la vida sería comienza el día. el primer día del resto de la vida. Exacto, porque naciste de nuevo después Sí, de eso. creo que sí.
Así que bueno, ese es uno de entre varios proyectos, ¿no? Tengo más o menos unas 10 novelas comenzadas. Pero todo depende de los impulsos. Es Hay decir, algunas que son muy chiquitas, otras están más desarrolladas. es decir, no vas escribiendo una a la vez. No, Ese cómo te es de sienta. acuerdo a lo que se me ocurre cuando me levanto. Entonces ahí tengo varias ideas, las escribo para no olvidarnos y después a la noche las desarrollo con más tranquilidad. Sos de persona que la idea surge a la mañana Generalmente, y se desarrolla. generalmente. Si tenés generalmente. 2 momentos de escritura. Sí, no, el de la mañana no es el de escritura precisamente, sería la inspiración. Pero Los no 5 tomás minutos de apu- inspiración, Pero no 5, anotás eso. sí, enseguida. El 5% de inspiración y el 90%, 95%. De transpiración. Sí, eso es lo que dicen, Exacto. ¿no? Bueno, así tendría que ser. En realidad he tomado gran cariño a otra novela que la tenía ahí perdida y de golpe se me ocurrió que la tengo y se me ocurren tantas cosas que no me queda más remedio que escribir y escribir y escribir, porque si no las pierdo. Sí, está bien. Y acá tenemos alguna de tus novelas anteriores, Esto todos sí, los más libros antiguo. anteriores. Este es el número 13, el que estamos presentando este año, ¿no? Por eso. Entonces, como quiero superar ese número fatídico, Exacto. tengo que llegar al 14. Y vas a llegar a más del 14. Esperemos, Por esperemos. supuesto. Esa es la idea. ¿Y vas a ser un solo hijo en 2024? Nunca se sabe. Nunca ¿Pueden se ser sabe. mellizos? Nunca se sabe. ¡Ojo! Veremos. No, yo con uno estaría más que contento, ¿Por más qué? que satisfecho. Y bueno, Porque hay muchas cosas que hacer. Por empezar tengo que trabajar, porque hay que vivir, ¿no es cierto? De, pero- esto de los libros no se vive. bueno, pero da algo a la vida, da ese sabor hermoso, lindo de Yo disfrutar. entiendo que lo artístico no te compensa monetariamente. Y aquellos que viven del arte probablemente tengan que prostituir su arte. Claro. Es decir, tienen que respetar a quien lo contrata, al que le paga, tiene que presentarse ir a escribir tal cosa, cantar tal cosa, Bueno, tocar tal pero cosa. a ver, tu arte, lo mismo que el de ella, el mismo de todos, le da ese sabor hermoso a la vida. Bueno, por Aparte supuesto, del trabajo, por supuesto. uno hace esto que a uno le da satisfacción, alegría, ganas de vivir, Y ganas yo de creo que todo el levantarse. mundo tiene una faceta artística. Lo que pasa es que hay mucha gente que no la desarrolla. ¿Por temor? No Tal sé, vez. porque a veces no, a veces falta de tiempo, a veces es El tiempo se desidia, hace. a veces es desidia. Eso me ¿eh? gusta más, porque el Desidia. tiempo se hace. Sí, yo si creo vos que lo todo querés. el mundo tiene alguna vida artística. Lo que pasa es que hay que desarrollarla. No sabes si te vas a inclinar por la música, por la escultura, por la pintura, por escribir. Bien, ahí lo están haciendo unas señitas de que se terminó el programa y fue tan rápido, tan Ay, no rápido. me di cuenta de la hora. Yo tampoco. Necesitamos seguir conversando. Con Me mucho parece gusto. que los voy a Cuando comprometer a gusten. Con otra mucho gusto. reunión. Pero antes de escucharnos por radio, yo invito a que nos lean. Exactamente, que los Sí. lean. Exactamente, y Que ahí se nos lo sigue lean. haciendo señas Desde ya. desesperadamente. Bueno, Y llamen a la editorial Almaluz, comuníquense por internet, como sea. a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todos los medios, todas las plataformas nos encuentran. Así O es. por las librerías. ¿Mm? Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Y la próxima estaremos con Adriana. ¿Mm? Y que sigan disfrutando de esta hermosa tarde. Gracias, Paulina. Gracias, Gracias, Roberto. Clark. Gracias a ustedes, muy grata la compañía de ustedes. Y hasta la próxima.